estamos arrancando, iniciando semana, muy agradecidos. Qué bueno verte por aquí, brother. Excelente. Y bueno, invitando a los demás y dándole la cordial bienvenida a este live que estamos iniciando con el tema el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, vaya que es un tema súper interesantísimo. Independientemente si tú eres creyente o no lo eres, es un tema que nos compete a bastantes. Y bueno, arranco comentando lo siguiente. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Tú dirás, bueno, creo que es un evento futuro. Bueno, el arrebatamiento o rapto de la iglesia ha sido uno de los temas con mayor relevancia en las últimas décadas. Y es por ello que para muchos que exponen la Biblia o muchos expositores bíblicos, esta enseñanza o esta doctrina no es del todo correcta debido a que consideran que este acontecimiento, o más bien consideran este acontecimiento a la par del regreso de Jesús como un mismo evento profético, vamos. De igual manera, existen hombres y mujeres que defienden el tema desde un punto de vista diferente, argumentando varios pasajes de la Biblia que han sido bastante convincentes para quedarse con esta inclinación bíblica. Bueno, queremos comentar que la palabra arrebatamiento, o también es conocido este tema como el rapto de la iglesia, pero el tema sobre todo es arrebatamiento, más bien la definición. Y esto lo encontramos en un pasaje de la Biblia o en varios, sobre todo el tema de arrebatar o el verbo arrebatar. Y te cuento, el arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo. Y harpazo significa apoderarse, capturar, tomar por la fuerza. Este verbo expresa una idea de una fuerza que se ejerce repentinamente sobre alguien. Esta palabra harpazo proviene de otra palabra griega que es haireomai. Y haireomai significa tomar para uno mismo, y esto lo podemos ver en Juan 14:3, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar morada para ustedes, para que ustedes estén donde yo estoy. Volveré pues, o vengo pues, y los tomaré a mí mismo. Es la palabra haireomai, donde viene harpazo, arrebatamiento. Entonces Jesús le está diciendo a su pueblo, a sus discípulos, que los iba a tomar por la fuerza, una fuerza ejercida sobre ellos para que estuvieran con él. Esta palabra también, haireomai, viene, o más bien lleva la palabra airo, que significa elevar, alzar o llevar cargando. ¿Sí? Inclusive también se utiliza esta palabra como un pillaje, como un robo, un saqueo realizado con violencia, pues aprovechando el descuido de alguien o la falta de defensa, especialmente es llevado de forma colectiva. Entonces se entiende la idea y el corazón de lo que viene siendo la palabra arrebatamiento. Va a llegar un momento en que Dios va a tomar a su pueblo, no les va a preguntar si se quieren venir o no. Los que ya han sido sellados y que tienen el sello de Dios en sus vidas, bueno, Dios conoce a los que son suyos y van a ser, ¡pum!, arrebatados. Y es curioso esto, ya que últimamente, no sé si te ha pasado, has estado viendo, según hemos visto en las redes sociales, bastantes avistamientos de objetos voladores no identificados, inclusive noticieros relevantes o muy conocidos han mencionado el tema, lo que ocurrió recientemente en Alaska, en Canadá, en Estados Unidos. Y bueno, mucha gente hoy en día, pues debido al algoritmo de que mucha gente ha estado investigando o metiéndose por curiosidad acerca de este tema de los avistamientos ovnis, pues les han estado apareciendo obviamente videos, ya sea aquí en TikTok, en Facebook, sobre todo también en esta red social. Y seguramente si este fuera el caso, hay un proyecto que se conoce como proyecto Blue Beam, en donde supuestamente algunos comentan, hay documentales e investigaciones, donde el proyecto Blue Beam se trata de un evento ficticio que van a hacer en las nubes de supuestamente el regreso de Jesucristo, con el fin y el propósito de unir a la humanidad, seguramente en una religión, provocando así el caos, el pánico y el miedo, y así, bueno, seguramente el movimiento ecuménico, es decir, de diferentes religiones, se unan, tengan esta alianza religiosa, de alguna manera, así, por así decirlo, y bueno, todo para que se vaya construyendo un camino o venga esta preparación mental
y psicológica para un nuevo orden mundial. Sin embargo, aunque la Biblia ya había hablado acerca de un momento en donde millones de personas van a desaparecer del mundo, inclusive ya ha salido en películas basadas en esta enseñanza, o más bien, este tema del arrebatamiento han surgido y se han creado películas basadas en la enseñanza de la Biblia, películas como The Remaining o El Remanente, o Left Behind, que es Dejados Atrás, o Final the Rapture, o Rapto, entre otras. Y se han basado exclusivamente en esta historia que nos cuenta la Biblia. Entonces, imagínate y ponte a pensar el día en que ocurra la desaparición de millones de personas y sobre todo con este tema de los ovnis, pues muchos van a comentar que fueron los extraterrestres los que se llevaron a los creyentes. Y bueno, esto es un evento que no va a pasar desapercibido. Hay una palabra con respecto a harpazo que no solamente se utiliza para el arrebatamiento de la iglesia. Y voy a mencionar algunos pasajes que contienen esta palabra arrebatamiento. Por ejemplo, Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 12. Déjenme doy un sorbito de cafecito. En Mateo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Harpazo. Tenemos otro pasaje que es muy conocido con respecto a cuando el apóstol Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, dice él en 2 Corintios, hablando en tercera persona, capítulo 12, lo vemos a continuación, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La palabra arrebatado, harpazo. Y luego dicen, eso es en el versículo 2 del capítulo 12 de 2 Corintios, y en el versículo 4 dice que fue arrebatado otra vez, que fue harpazo al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces la doctrina del arrebatamiento trata acerca de la desaparición del cuerpo de Jesucristo, es decir, la iglesia, la que está desposada, la que se va a casar con el Cordero de Dios. ¿A qué se refiere esto entonces? Se refiere a que en un determinado momento los creyentes que forman la verdadera iglesia serán trasladados y quitados de este mundo al encuentro de Jesús en el aire. Y esto es con el propósito de ser librados de los juicios divinos que vendrán sobre la tierra y sus habitantes, entendiendo que estos juicios forman parte del día de la venganza de Dios. Es decir, Dios ha determinado un momento en el cual va a enviar juicios sobre los habitantes de la tierra por toda la maldad que se está llevando a cabo. Y va a castigar el pecado y la injusticia que se ha cometido debido a que los hombres a la par del reino oscuro se han constituido como enemigos de Dios. Obviamente esto no es de todos. El tema del arrebatamiento ha llevado a cabo que debido al estudio que existen diferentes posturas y aunque existen diferentes corrientes que defienden su postura con respecto a algunos puntos de este tema, sobre todo hay dos basados en la doctrina del milenio, que ya en otro próximo live hablaremos acerca del tema, es lo que se conoce como el postmilenialismo. ¿Qué es el postmilenialismo? Bueno, es una corriente teológica que ve la segunda venida de Cristo como si fuera, o como si ocurriera más bien, después del milenio, una edad dorada o una era de prosperidad y dominio cristiano. Tenemos el premilenialismo, que es una corriente teológica que enseña que habrá un periodo literal de 1000 años en donde Jesucristo reinará con su iglesia sobre las naciones del mundo. Y esto antes de que los cielos y la nueva tierra sean creados por parte de Dios, cumpliendo así las expectativas escatológicas o de los últimos tiempos con referente a promesas que se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y bueno, y aunque existen diferentes posturas, también existe otra, antes de decir lo siguiente, una que se llama el amilenialismo, que bueno, esta ve el milenio de Jesucristo, el reinado de Jesús como algo netamente no literal, sino espiritual y que ya estamos viviendo el milenio. Personalmente, el postmilenialismo y el amilenialismo, desde mi punto de vista y según lo que su servidor ha leído y estudiado, no tiene mucho peso bíblico, y por así decirlo, entre comillas, yo me consideraría premilenialista, es decir, que ocurre el arrebatamiento antes de que ocurra el milenio. Y bueno, aunque existen diferentes posturas y diferentes corrientes, perdón,
Esto no debería ser objeto de disputas y divisiones. Y han existido, evidentemente, a través de la historia, foros y debates lo bastante maduros para enriquecer a la audiencia, y es importante ser objetivos y llegar a tener nuestras propias conclusiones y las convicciones suficientes para defender o argumentar acerca de este tema. Y sería sabio de nuestra parte investigar y estudiar las distintas corrientes para pesarlas en la balanza y ver cuál de ellas tiene mayor peso bíblico. Y esto, bueno, debido a que muchos ubican el arrebatamiento como la segunda venida de Jesús, es decir, son dos eventos diferentes. Sin embargo, su servidor nota en las escrituras que es un mismo evento, pero segmentado en dos. Por ejemplo, vemos el tema de la resurrección de los muertos. En Apocalipsis se habla de que bienaventurados los que forman parte de la primera resurrección y no de la segunda. ¿Por qué? Porque los que resucitan en la segunda resurrección al final del milenio es para presentarse delante del Cordero, delante de Dios, delante de Jesucristo, en lo que viene siendo el juicio del gran trono blanco. Y los que resucitan en la segunda es para condenación, para ser enjuiciados. Sin embargo, aunque existen dos, evidentemente en Apocalipsis se menciona, la primera resurrección tiene varios segmentos. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15, cuando dice en el orden de las resurrecciones, primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida y luego el fin. Entonces vemos claramente que en la primera resurrección existen, es el mismo evento, pero segmentado a través de los tiempos o según los tiempos cronológicos que Dios ha establecido. De la misma forma vemos aquí la segunda venida de Jesucristo como un solo evento, pero que tiene dos segmentos. En una, nosotros recibimos al Señor en el aire. Y esto, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que nosotros vamos a encontrarnos, en el capítulo 5, en el versículo 9, que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y cito, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, recibimos al Señor en el aire y después, según la escatología, pasa el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, que en total suman un periodo de 7 años, donde Dios viene a tratar a los habitantes de la tierra y sobre todo también a su pueblo, al pueblo de Israel. Para eso entonces la iglesia, la desposada, la que se va a casar con Jesucristo, está en las nubes, librados, según Apocalipsis 3:10, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Y al estudiar Apocalipsis te das cuenta que el primer juicio que Dios envía, según vemos en el capítulo 6, es el primer sello que se destapa de un rollo, un libro que tiene el Padre en su diestra y que nadie podía abrir sino solamente el Cordero que fue sacrificado. Hablamos de Jesucristo, el único digno de desatar los 7 sellos. Y cuando desata el primer sello, aparece un jinete con un arco sin flecha y con una corona y con un caballo blanco. Esto hablándonos el caballo de conquista, hablándonos también el blanco de la paz y de un arco sin flecha donde va a conquistar sin derramar sangre. Y queridos amigos, es una burda imitación de lo que es el verbo de Dios, donde encontramos casi el mismo personaje, por así decirlo, pero en Apocalipsis 19, donde evidentemente no es este falso Mesías, sino que es el verdadero. Habló de Apocalipsis capítulo 19, donde claramente se dice que es el verbo de Dios. Pero en Apocalipsis 6 se intenta copiar a esta misma persona, el verbo de Dios, pero vemos claramente que se trata del falso Mesías, y el primer juicio, en resumen, es el anticristo, que trae una paz efímera que solamente durará 3 años y medio aproximadamente, y luego viene el segundo sello, que es el segundo jinete, en un caballo rojo, con una espada, que nos habla de una guerra catastrófica que va a acabar con la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Esto, queridos amigos, tiene que ser una guerra terrible, y hoy en día, con el armamento bélico y nuclear que se tiene, es claro que se puede acabar con la cuarta parte de los habitantes de la Tierra. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial logró tal cantidad, ya que fueron 40, 50 millones de personas. Y si hoy hablamos de la cuarta parte, hoy en día somos 8.000 millones. Estamos hablando de 2.000 millones de personas que perderán la vida por esta guerra.
O- Romanos capítulo 8 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra en, ese nexo es bien importante. En, no con Cristo, no por Cristo, sino en Cristo. Los que han sido injertados en el cuerpo, en la iglesia. Y la iglesia es formada en el Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu Santo con 120 personas. Ahí la iglesia, queridos amigos, es inaugurada y hasta la fecha. Todos los que han muerto en Cristo desde el Pentecostés hasta el día de hoy, si llega a ocurrir hoy, en la madrugada, en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, el arrebatamiento de Jesucristo, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que hemos quedado recibiremos a Jesús en el aire. Hay diferencias con respecto al regreso de Jesús. Por ejemplo, acabo de mencionar que en Tesalonicenses se recibe al Señor en el aire. Vamos a decirlo así, el arrebatamiento es inminente, no hay señales. ¿Qué me refiero con inminente? Que puede ocurrir ahorita ya, en 1 minuto, en 2 minutos, 3 minutos. Pero la segunda venida de Jesucristo, cuando todo ojo le vea venir en poder y gloria, sí, ya, y nosotros con él, todo, bueno, obviamente todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1, en Mateo 25, que van a hacer lamentación cuando vean realmente al verdadero Mesías venir con poder y gloria en las nubes del cielo. Y ahí venimos nosotros, y bueno, obviamente para esto hay muchas señales, Mateo 24, muchos grandes terremotos, apostasía, el sol dejará su resplandor, la luna se convertirá en sangre, antes de que venga el día del Señor, tomando Jesús una referencia al profeta Joel en capítulo 2, etcétera. Y bueno, hablando de diferencias, en la segunda venida de Jesús los creyentes regresan con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19:14 nos habla de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, que le seguían en caballos blancos. El arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. Primero leo 5:9 de Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el contexto del pasaje está hablando del día del Señor. Antes de que venga el día del Señor se habla del arrebatamiento. Entonces se entiende el contexto. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otra diferencia que notamos del arrebatamiento y la segunda venida, aunque es el mismo evento segmentado en dos, en la segunda venida todo ojo le verá descendiendo y tocarán sus pies la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:7 y en Zacarías 14:4 se dice que Jehová, sus pies se van a firmar sobre el monte de los olivos. En el momento de que esto ocurra, igual con sus santos, viene él, cuando Jesucristo toque con sus pies el monte de los olivos, el mismo lugar donde ascendió, ese lugar va a provocar un terremoto y se va a partir y va a formar como una cruz donde por ahí, según Zacarías capítulo 14, la profecía nos dice que van a huir sus enemigos. También tenemos un último, bueno, de tantas diferencias y pasajes, podemos mencionar un último más para ir cerrando, que la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. Desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19 la iglesia ya no es mencionada, pero sí es mencionado santos, es decir, personas que han sido apartadas por Dios, pero que no son la iglesia, sino los santos de la gran tribulación, los que no se dejaron poner la marca de la bestia y que no adoraron a la imagen de la bestia. Y por último, los juicios de Dios sobre la tierra, en la tribulación aparece en primer lugar, como ahorita comentamos, el anticristo, y no se menciona a la iglesia. La aparición de Jesús en el cielo con los santos se menciona a la iglesia otra vez en Apocalipsis 19, donde vemos que ahora sí es el verbo de Dios regresando y no la burda imitación de un Mesías en Apocalipsis 6, donde el anticristo aparece, pues seguramente imitando, haciendo una imitación de lo que vendría siendo una manifestación seguramente en el cielo. A lo mejor los gobiernos o
algunos grupos de personas, entre comillas, poderosas, van a querer hacer esta simulación de un Mesías viniendo, ¿verdad? Y muchos van a caer en el error y en el engaño de pensar que es el Mesías. Y curiosamente, hemos comentado en otro live, cómo los musulmanes, el pueblo, bueno, más bien, estas personas del Islam, están esperando la segunda venida de Jesús, pero no como el Mesías, sino como el profeta de su Imam Mahdi, que vendría siendo el Mesías musulmán. Interesante el tema, según nos cuenta un teólogo musulmán, Sheikh Abdul Karim, dice que en sus escritos sagrados se menciona que Jesucristo, en este caso, obviamente el que no es nuestro Señor verdadero, pero que va a decir que es Jesucristo y que no era el Mesías verdadero, sino que el Mesías verdadero es el Imam Mahdi, dicen en sus escritos que van a orar juntos en la mezquita y que van a aparecer al final de los tiempos. Es un tema muy interesante que ya hablaremos en otro live respecto al Imam Mahdi. Bueno, quiero pasar aquí con ustedes a platicar un ratito. Y bueno, el tema está para platicar, como bien comenté, hay diferentes posturas. Su servidor pues se considera pretribulacionista por las razones que ahorita ya puse y comenté de que hay diferencias en el arrebatamiento. Repito, la más clara es que el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos, no es inminente, no hay señales, y en la segunda venida de Jesús sí hay señales. Y bueno, comienzo a leerlos y aparecemos aquí. Dice, bueno, se está conectando la gente, es un tema muy interesante, por supuesto. Y bueno, tenemos aquí a nuestro querido Leonardo, tenemos a Arturo, ¿no creen que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma y creen que ellos los van a raptar? Dice Arturo Chávez. Ah, ok, gracias Leonardo, todo bien hermano, esperando tu presencia. Ok, ¿qué onda bro? Buenas noches Carlitos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches Daniel, Coquín, muchas gracias por compartir el live. Dice Fravepa, no hay ningún arrebatamiento, aquí nos aventamos todos, Apocalipsis, nada de que me arrebata, lean. Bueno, aquí se queda, tiene muchas ganas de quedarse Fravepa, y bueno, pues yo no me quiero quedar, tú si quieres quédate, yo me voy con mi Señor. Dice Mauricio, interesante tema, hola a todos y en especial al anfitrión, que el Señor te dé sabiduría. Gracias Mauricio, buenas noches brother. Wilson Peña, bienvenido. John, buenas noches bro, ¿cómo estamos? Tenía rato que transmitías o que no transmitías. Pues aquí estamos, nos estamos esforzando por estar cada entre semana aquí a esta hora más o menos, 10:30 en adelante. Dice 2023, inicio del fin. El rapto será luego de los sellos y esos pocos lo saben y los sellos son el principio de dolores. El rapto será luego de los sellos y esos pocos lo saben y los sellos son el principio de dolores. Ok. Buenas noches, hermanos, bendiciones. ¿Qué tal, Rosy? John, ¿qué tal? El arrebatamiento vendrá como un ladrón en la noche. Dejamos el cuerpo mortal, seremos como los ángeles transformados. Dice 2023, los sellos son parte de los 7 años de tribulación, sino que son los sellos no son parte de los 7 años de tribulación, sino que son la tribulación que pasaremos antes del rapto. Dice 2023, inicio del fin. Dice Jesús González Juárez, los que pasaron la gran tribulación, Apocalipsis no mencionaron, no mencionan que toda, bueno, te faltaron ahí, te comiste unas letras, no sé qué dice ahí al final. Los sellos serán solo 10 días de tribulación que pasaremos los cristianos unos años antes de la tribulación. 10 días de la tribulación que pasaremos los cristianos unos años antes de la tribulación. Bueno, como comento, diferentes posturas. Dice Centurión, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches. Trunks, un arrebatamiento es teletransportación. Bueno, básicamente. Génesis, ¿qué tal? Yo sí me quiero ir con mi Señor, es lo que más anhelo, por supuesto, yo también. Pintores Regios, saludos amigo, aquí escuchándote. ¿Acaso eres David? No, soy Oscar Muñoz, a la orden. No se puede llevar algo inmundo y pagano, pues no. Por eso, Jesús, los que se lavan con su sangre y creen que su sacrificio es suficiente y que ha vencido la muerte, pueden ser dignos, no por obra propia ni mérito propio,
sino por la fe. Es una gracia que Dios da al creyente, una gracia especial. Dice usuario 8253, yo no tengo pecado, así que eso a mí no me afectará. Saludos, ándale. Es el Juan Pablo II, tercero, usuario 8253. Centurión Alfa Omega, los elegidos sean en vida o muerte. Es importante compartir mensajes sobre toda la gente que no sabe ni conoce, porque serán, y ahí se cortó, la gente será engañada. Sí, pues es una de las características más evidentes que Jesús menciona. Y bueno,